En este vídeo vamos a tratar las direcciones IP y la máscara de red en exclusiva. Vamos a centrarnos en el significado de una dirección IP, qué es lo que representa, por qué es necesaria y otro dato que es la máscara de red que lo acompaña normalmente en la configuración de un computador. Además de estos dos elementos hay más elementos habitualmente configurados en un computador como la puerta de enlace, los servidores DNS y otros más que no van a formar parte de este vídeo, que se centra únicamente en la máscara de red y en su significado, porque es un elemento que a veces confunde mucho a los estudiantes que por primera vez empiezan a leer sobre direccionamiento IP. Vamos a partir de un ejemplo, de un escenario en el cual tenemos distintos computadores conectados entre ellos mediante un switch o un hub, de forma que cualquiera puede enviar un mensaje a cualquier otro. En este escenario vamos a resaltar la necesidad de que exista una identificación para cada uno de los computadores. Por ejemplo, este computador necesita una identificación de forma que otro computador conectado a él a través de este elemento pueda hacerle llegar un mensaje. Para que el mensaje llegue a él y sea recogido y sea atendido como debe, ese mensaje debe de indicar en algún lugar cuál es el destinatario, el computador al que se pretende hacer llegar dicho mensaje. Y ahí es donde es importante identificar a un computador. Pero estamos en un escenario en el cual tenemos unos ordenadores conectados entre sí y este escenario no es el que hoy en día es más real. Hoy en día tenemos Internet. Internet no es más que una red conectada a otras que entre sí están conectadas a través de elementos que permiten que los mensajes vayan saltando de unas redes a otras. Internet no es una maraña totalmente anárquica de ordenadores, sino que son redes interconectadas. Por ello, cuando identificamos en Internet a los elementos, necesitamos una identificación del computador, de un computador que es similar a la que hemos visto antes, pero ahora además necesitamos una identificación para la red, para todo ese conjunto de ordenadores que estaba agrupado en la diapositiva anterior. Ahora mismo necesitamos una identificación adicional, de forma que cuando un mensaje es emitido por un ordenador en un lugar de Internet, pretendiendo llegar a este otro ordenador, por ejemplo en este diagrama que estamos viendo aquí, el mensaje debe contener la identificación del computador, pero también la identificación de la red a la cual está destinada. Esta identificación de la red es importante o es necesaria porque el mensaje ha de ser encaminado. Si solo estuviese la identificación del computador, ocurriría que, por ejemplo, este elemento de aquí que interconecta todas estas dos redes con este otro elemento, este computador que está geográficamente, supuestamente alejado de este computador, bien, pues si este mensaje solo llevase la identificación del computador, eso implicaría que este elemento de aquí debe conocer dónde está la ubicación de este ordenador a través de Internet para tener claro por dónde redirigir el mensaje. Y claro, hemos puesto un ejemplo para un computador, pero imagínate que el destinatario puede ser cualquier otro computador dentro de la maraña de redes que es Internet. Por ello, es inasumible que este computador sepa dónde están conectados todos y cada uno de los computadores que están conectados a Internet. Por contra, las redes, cada una con su identificación, sí que es algo que estos elementos intermedios deben conocer. Y dado que, como decimos, los mensajes llevan una doble identificación que está compuesta tanto de la identificación del computador como de la identificación de la red, eso permite que los mensajes sean reencaminados y redirigidos hacia su destino convenientemente. Vamos a pararnos un momento a hablar de identificadores. Vamos a hablar de identificadores que manejamos las personas y concretamente identificadores tan corrientes y habituales como el nombre, el DNI, el domicilio y el teléfono. Y esto nos vendrá bien para después, cuando veamos la identificación de los computadores, saber por qué motivo se ha elegido este tipo de identificación, cómo se maneja y cómo se puede gestionar esta identificación. Veamos pues algunas características de algunos identificadores utilizados con frecuencia. Vamos a empezar con el nombre de una persona y vamos a fijarnos que el nombre
está compuesto de varias palabras, en este caso Enrique Martínez García, pero todos sabemos, todas las personas sabemos diferenciar o separar estas tres palabras en dos bloques. Por una parte el nombre es un nombre que suele ser arbitrario, no hay motivo para elegir uno u otro, y hoy en día incluso puede ser prácticamente cualquier palabra que se pueda pronunciar y que no sea ofensiva. Entonces el nombre es una palabra arbitraria en el sentido de que puede ser elegida por cualquier criterio, pero los apellidos vienen fijados por la familia donde ha nacido una persona, y los apellidos no se pueden elegir, no se pueden cambiar, son los que son. Entonces, cuando nos dan un nombre, sabemos separar el nombre en dos partes y sabemos sacar unas ciertas conclusiones. Por ejemplo, el nombre es un nombre aleatorio totalmente, y los apellidos es algo que comparte una persona con sus hermanos. Si Enrique Martínez García tuviese una hermana, sabemos que va a tener un nombre probablemente de chica, de mujer, pero sabemos que los apellidos van a ser los mismos que ella. Bueno, esta identificación tiene estas características, y esta otra identificación en la cual estamos describiendo un domicilio, una ubicación que por supuesto es totalmente inventada y no sé si existe, y la ha inventado por supuesto para tener un ejemplo. Bien, esta otra identificación en la que se identifica un domicilio también es una identificación compuesta de distintas partes que se pueden separar y que tienen un significado y una interpretación diferente. Los primeros 5 números son un código postal. Son 5 números, tiene un formato muy rígido, en España son 5 números y en la mayoría de países también, y indican una área geográfica donde está ubicada dentro de ella, dentro de esa área, un domicilio concreto. Esta es la interpretación correcta de esta parte de la identificación. A continuación hemos puesto el nombre de la calle, que otra vez es una identificación que delimita más geográficamente una zona. En este caso las casas se agrupan por calles y ese agrupamiento lo utilizamos a nuestro favor para identificar domicilios. A continuación un número. El número es evidentemente tiene un formato numérico de números enteros, números claros y sencillos para identificar una casa dentro de una calle. Y finalmente, aquí hay una cierta variación en el formato, y sabemos que nos puede venir esta última identificación de un domicilio de distintas formas posibles, pues ahí se describe el piso, la escalera, el apartado, el bloque dentro de un edificio con muchos bloques, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos otra vez una identificación compuesta de distintas partes con distinto formato cada una, pero con un formato, algunas de ellas muy rígido, que significan, cada uno de ellos significa una delimitación geográfica distinta. En cuanto al número del teléfono, tenemos una identificación que es totalmente numérica, excepto quizá este símbolo más, que se pone un poco para quitar la ambigüedad, para dejar claro que lo que viene a continuación es el número de un país, y que es opcional cuando llamamos por teléfono aquí dentro de nuestro país. Pero excluyendo este carácter más, el número de teléfono tiene un formato variable, tiene un formato fijo, un formato compuesto de números. El 34 es una numeración opcional, pero si la consideras, pues sigue siendo esto un formato muy rígido, en el sentido de que hay 2 números que identifican el país, 2 números que identifican la provincia, 3 que identifican la localidad, y finalmente 2 números más que identifican el número de abonado, y que a veces se separan en 2 grupos de 2 números para aumentar la facilidad de comunicar el número de teléfono a otra persona. Tenemos, por tanto, un formato numérico de una secuencia de números, pero esos números están separados, agrupados, según un formato muy fijo. Finalmente tenemos el DNI, que el DNI es un ejemplo de identificador que no tiene un formato muy fijo de 8 números y una letra, pero la letra sale como consecuencia del resultado de un cálculo, una fórmula que a partir de los números calcula la letra, y por tanto la letra podíamos descartarla. Es una comprobación, y lo que nos queda son 8 números que no tienen ningún tipo de significado, es decir, no hay ninguna asociación entre un número concreto y ninguna característica de ninguna persona. Hay por ahí la idea, supongo que los números de DNI
a veces se segmentan, se fraccionan según las oficinas de la Policía Nacional que los entrega, pero bueno, eso no es algo que tenga ninguna relación con la persona, es decir, una persona que tenga un peso, una edad, un domicilio, un trabajo, puede tener cualquier número de DNI y no va a significar nada. Bien, habiendo visto toda esta identificación, vamos a empezar a describir el formato de las direcciones IP, las direcciones que identifican a un computador, las direcciones que identifican a un ordenador situado en Internet. Y entonces vamos a empezar haciendo una descripción correcta de la identificación. No es que haya formas incorrectas, sino que hay formas que a veces hacen que acabes pronto olvidando esto que estás viendo. Y es que una dirección IP está formada por 32 bits. A veces indicamos también 4 bytes, porque 32 es un número divisible entre 8 y por tanto tendemos a hacer la división y a pensar que las direcciones IP están hechas por 4 bytes, pero no deberíamos establecer ese formato de 4 bytes. No deberíamos hacerlo. Insisto, la identificación de un computador es de 32 bits y ya está, 32 bits. Por tanto, la primera forma en la que vamos a identificar un computador es con un número de 32 bits de unos y ceros. Y esa es la forma de identificar a un computador y no otra. Esa es. Punto. Punto y seguido, pero punto. 32 bits identifican a un computador. Que quede clarito. ¿Y una red? ¿Cómo identificamos a una red? Pues a una red la vamos a identificar a partir de un fenómeno que ocurre en todos los computadores de una red. Y no es otro fenómeno que el hecho de que todos los computadores de una red, por pertenecer a esa red, comparten en su dirección el mismo inicio de dirección. Es decir, supongamos estos dos computadores que están situados en la misma red, estos dos computadores comparten el mismo inicio de red. Y ojo que me quedo ahí. No estoy afirmando que ese inicio de red consista en 8 bits, 9 bits, 12 bits, 16 bits, etc. Lo único que estoy diciendo es que cuando dos computadores pertenecen a la misma red, su dirección tiene una primera parte que coincide entre ellos y tiene una segunda parte que los diferencia entre ellos. Pensando en lo que hemos visto antes de las identificaciones, este identificador es una mezcla entre el nombre y el DNI. Entre el nombre, porque aquí hay nombre y apellidos, es decir, hay una parte de la dirección, que aquí está resaltada en verde, que identifica, digamos, a la familia. Son como los apellidos. ¿Por qué? Porque compartes los apellidos con tu familia. ¿Por qué la parte verde identifica a la red? Porque es compartida por todos los computadores de la red. Y el nombre de una persona que lo distingue de sus hermanos vendría a ser la parte roja, la parte final, que es diferente en cada uno de los computadores de una red. Por tanto, finalmente, tenemos una forma, tenemos una manera de, a partir de esta regla, de esta ley que acabamos de presentar, identificar la red. Y la red se identifica también con una dirección de 32 bits. También. Y esa dirección de 32 bits es la parte que es igual en todos los computadores de esa red, seguida de todo a ceros. Es decir, se ha tomado aquello en lo que coinciden todos los computadores de la red y se ha puesto al principio de la dirección de red. Y el resto se ha puesto todo a ceros. Y esta identificación es especial porque identifica la red, pero además, como podéis quizá suponer, porque es una dirección que al identificar la red está prohibida para los computadores, en el sentido de que ningún computador puede tener esa dirección como dirección de red.
Ninguno, porque es una dirección reservada para identificar la red. Por tanto, aquí vamos a remarcar que la dirección de red y la dirección del computador está compuesta de 32 bits. Ahora bien, 32 bits son muchas cifras, muchas. Cuando las personas tenemos que configurar un computador, tenemos que comunicar una dirección IP a otras personas o escribirla en algún lugar, se nos haría muy difícil escribir 32 bits. Por ello, el formato de las direcciones, pero solo el formato, se puede presentar de otra forma. Y se puede no cambiar el formato, sino realizar un maquillaje, un cambio de presentación. Y esto, vamos a presentarlo a continuación, esto sigue un proceso que vamos a describir. Vamos a partir de la dirección de 32 bits y como son muchos bits y estamos acostumbrados en informática a separar la información de 8 en 8 bits, lo que vamos a hacer es tomar y separar en grupos de 8 esos 32 bits. Y por tanto nos van a quedar 4 grupos de 8 y aquí los marco arriba la separación y un poco más abajo los he distanciado para que se puedan leer mejor. Entonces el primer paso que hacemos es separar los 32 bits en 4 grupos de 8, pero ojo, lo hemos hecho porque las personas, los informáticos, están acostumbrados a separar de 8 en 8 bits. Si estuviésemos acostumbrados a separar de 4 en 4 bits, haríamos otra diferencia distinta. De hecho, ese es el formato con el que se tratan las direcciones MAC. Si estuviésemos acostumbrados a separar de 16 en 16 bits, pues haríamos 2 grupos de 16. Y si estuviésemos acostumbrados a separar de 10 en 10 bits, pues lo mismo, haríamos una separación distinta. Esta separación facilita las cosas porque no tenemos una palabra hiperdifícil, una dirección hiperdifícil, sino que tenemos 4 direcciones más fáciles. Y es mejor 4 direcciones fáciles que una dirección muy difícil. Sin embargo, esas 4 direcciones todavía suponen un reto para la persona que tiene que memorizarlas y anotarlas, comunicarlas, etc. Lo que vamos a hacer es convertir de binario, que es una numeración incómoda para las personas y además no estamos acostumbradas, vamos a convertirlo a decimal. Entonces, el siguiente paso es, cada palabra de forma independiente la convertimos a un número decimal. Así, cada uno de estos números que aparece ahí es convertido a un número decimal. Y finalmente estos 4 números se agrupan, pero no podemos escribirlos juntos, porque si los escribimos juntos, el formato se pierde, el formato se olvida. Aquí esto se parece un poco a la identificación del teléfono. La identificación del teléfono en que vamos a poner números, pero se parece también un poco a la identificación de una calle en el sentido en el que tú no sabes el número de casa, si tiene 2 o 3 cifras. Entonces tú pones el número de casa y después pones una separación para el número de piso, el número de puerta, etc. Si, por ejemplo, se pone el número de casa y a continuación el número de piso y ya está, no sabrás si es número 12, piso 2 o número 122. Por tanto, para que no ocurra eso mismo aquí, lo que hacemos al unir estos 4 números es poner unos puntos que dejen constancia de la partición que hemos hecho en 4 grupos y permitan separar cada uno de los números de forma independiente. Este proceso es reversible. Aquí hemos ido de la dirección IP a obtener la dirección IP fácil, la dirección que comunicamos los humanos. ¿Qué ocurre si partimos de la dirección esta que tenemos en la parte inferior? Bueno, pues lo que ocurre es que esta dirección vamos a dividirla en 4 grupos, vamos a convertir cada grupo a binario por separado y después vamos a unir estos grupos por separado. Y vamos a olvidarnos, aquí no está reflejado, vamos a olvidarnos cuando lleguemos a los 32 bits, vamos a olvidarnos de que hemos hecho ninguna división en 4 bytes, porque, insistimos, las direcciones IP son direcciones de 32 bits, realmente.
No son direcciones de 4 veces 8, ni de 8 veces 4, ni de 4 palabras de 8 bits. No, son direcciones de 32 bits. Y no están divididas en el computador arreglo a esa división que hemos hecho nosotros de 4 bytes. Por tanto, a partir de una dirección IP de un computador, ahora nos queda el reto de saber cuál es la dirección de red. Y es que cuando tenemos una dirección IP, podemos dividirla o separarla en dos partes. Una primera parte que indique la dirección de red y una segunda parte que indique la dirección del computador dentro de esa red. Pero eso, con los 32 bits de una dirección IP, no viene indicado. Es decir, cuando tú ves una dirección de 32 bits como la que he puesto aquí, no sabes si hay que dividir por aquí, esto sería la dirección de red y esto sería la dirección de host. No sabes si es por aquí o no sabes si es por aquí y por aquí. No sabes por dónde hay que dividir. Algo nos debe indicar el punto por el cual vamos a cortar la dirección en dos partes. Debemos saber cuántos bits de una dirección IP corresponden a la red y cuántos bits de una dirección IP corresponden al host. Y para esto es para lo que introducimos la máscara de red. La máscara de red es un dato de 32 bits que nos indica cuántos bits de una dirección IP corresponden a la dirección de red y cuántos corresponden al host. Repito, la máscara existe para indicarnos cuántos bits de una dirección IP que tenga un computador son para el host y cuántos son para la red. Y una de las formas posibles en las que se indica ese cuánto es esta que tenemos aquí, que es otra dirección de 32 bits. Perdón, no debería haber dicho otra dirección de 32 bits, sino otro dato de 32 bits. Es un dato de 32 bits que nos indica cuántos bits de la dirección son para la red. Y a esto lo llamamos máscara por un motivo, ahora lo veremos, y por otro motivo lo llamamos de red, porque identifica a la red. El problema es que cuando tenemos una máscara de red, que también forma un dato de 32 bits, necesitamos simplificar su escritura y hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Dividimos la máscara de red en 4 grupos de 8 bytes, agrupamos así, convertimos a decimal cada uno de los 4 bytes y después los escribimos todos juntos. Y aquí, este proceso ya lo he hecho sin tanto paso como anteriormente. Aquí tenemos que esta máscara de red que estamos viendo ahí como ejemplo, pues escrita de forma humana, corresponde al número 255.255.128.0. No vamos manipulando estas máscaras porque nos es más fácil escribirlas así, pero es solo escritura. Internamente la máscara es un dato de 32 bits. Por tanto, cuando configuramos un computador, vamos a tener que configurar las dos cosas. La dirección IP y además vamos a tener que configurar la máscara de red, porque la máscara de red debe indicar cuántos de esos bits son de la dirección de red y cuántos no son. Y el motivo de la existencia de la máscara, el por qué necesitamos averiguar cuál es la dirección de red, esto cae fuera de las intenciones de este vídeo. Pero mentalízate que es muy importante saber, un ordenador es muy importante que sepa cuál es su dirección de red, porque eso es como una persona que tiene muchos hermanos y no le han dicho cómo distinguir por el nombre a quién es hermano suyo y quién no. Es decir, que la persona anterior, que no sé, se llamaba Enrique, tenía un nombre de Enrique Martínez García. Si esa persona que se llama Enrique Martínez García no le explican de joven que Martínez García son apellidos y que los apellidos son compartidos entre hermanos, pues puede terminar no reconociendo a los hermanos por el nombre. Por ejemplo, cuando está viendo un listado del colegio. Entonces, un ordenador
tiene la misma necesidad de reconocer a los otros computadores que están en su misma red. Y para ello debe usar la máscara de red. Por tanto, cuando un ordenador es configurado con una dirección IP y con una máscara, debe existir en ese ordenador un procedimiento para obtener la dirección de red. Y aquí vamos a explicar paso a paso cómo se obtiene, que bueno, aunque solo es un paso, pero este paso es donde tiene significado la palabra máscara. La forma en la que un computador obtiene la dirección de red a partir de la dirección IP de la máscara está aquí representada. Las máscaras en informática son un dato, generalmente un dato binario, como es el caso ahora, es un dato binario que se aplica sobre otro dato distinto y selecciona de ese otro dato distinto unas cuantas partes. En este caso estamos hablando de bits, pues la máscara, compuesta por un número de unos y ceros, está para seleccionar, para filtrar, también podemos entenderlo así, de la dirección IP una serie de bits. De forma que la máscara, allá donde aparece un 1, está indicando que ese bit se va a tomar de la dirección IP, se va a respetar, se va a dejar pasar, se va a filtrar, como queramos entenderlo. Pero allá donde hay un 0 en la máscara, hay una especie de prohibido el paso. Hay una idea de que estos bits no pueden pasar. Hace un filtrado en el cual elimina la información que procede de la dirección IP y esto no es atravesado, porque la máscara bloquea estos bits. Por tanto, en la dirección de red todo esto nos queda a ceros. Esta es la clave de cómo se aplica la máscara. Pero ojo, porque esta máscara está en binario y siempre va a estar en binario dentro de un computador. Tu problema es que cuando manipules máscaras vas a verlas en la notación humana, en la notación de 4 bytes traducidos al decimal. Y bien, esto es la solución. No voy a continuar detallando a partir de aquí porque todos los conceptos ya los hemos visto. Si esto es lo que obtiene como dirección de red un computador y quisiésemos saber esta red cuál es, lo único que tendríamos que hacer es convertir esto a 4 grupos de números transformados a decimal y al final obtendríamos la dirección de red en la forma habitual de, por ejemplo, 24, 25, bueno, esta sería la 9374.128.0. Este número, convertido a formato representable para los humanos, es el 9374.128.0. Y aquí termina el significado de la dirección de red y la máscara. Y finalmente voy a dar un dato más. La máscara no tiene por qué ser una secuencia de unos de 8 en 8, de 4 en 4. Es decir, la máscara potencialmente, y en los ejercicios te lo vas a encontrar así, es un número arbitrario de unos que tú debes estar atento a cuáles en concreto. No puedes asumir que es 16 bits a unos, 16 a ceros, 8 bits a 1 y 24 ceros, nada más eso. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, había 17 bits a 1. Ahora sí, hasta aquí ha terminado el vídeo y espero que te haya quedado claro para siempre cómo se aplica la máscara a una dirección IP.